galáctico. Bueno, podremos hablar de las dos caras de la moneda de lo que pasa en la Argentina, ¿no? Cómo va actuando el propio actual mandatario Javier Gerardo Milei en este mandato presidencial, ¿no? De alguna manera lo que se sabe es que en estas horas está muy confirmado que va a viajar al Vaticano el mandatario argentino para participar del último adiós al Papa Francisco, pero no siempre ha sido buena la relación, ¿no? Ustedes recuerdan lo que decía Javier Gerardo Milei en su momento, las duras opiniones que tenía contra Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, ¿no? Luego, cuando, bueno, se encontraron, gracias a la gestión que realizó en su momento la ex canciller Diana Mondino, a quien la vemos aquí en la fotografía en el fondo, es ella justamente mientras ejercía como canciller, que lamentable y tristemente duró muy poco tiempo, como ha pasado con otros varios funcionarios del mileísmo, ¿no? Esta temprana salida, esta temprana eyección que ha acontecido con muchos de los principales colaboradores de campaña que tuvo en el inicio justamente de su arranque como dirigente político en la Argentina. Bueno, Mondino no está más como no están muchos otros, ni Marra, ni otros tantos que lo acompañaron para permitirle llegar donde ha llegado justamente el mandatario argentino. Pero bueno, esa es parte de la historia del país, de nuestros políticos, de nuestros mandatarios, cosas que se van dando, a pesar de que, bueno, el propio Milei se enoja mucho con algunos de los periodistas que hablamos o planteamos la realidad de lo que pasa dentro del mundo de la política argentina, ¿no? Esto que él critica como la casta política de los anteriores, pero que sigue ejerciéndose igual o peor que en otras oportunidades o en otras etapas gubernamentales. Bueno, vamos a escuchar, porque los argentinos son muy faltos de memoria, ¿no? Lo que decía justamente el estimado presidente argentino Javier Gerardo Milei en su momento sobre el Papa Francisco. Escúchenlo. Lo enfrentaría cara a cara al Papa y además le explicaría, porque es tan asno y tan burro, tan ignorante. Me hicieron una represión, un filmado de una represión. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la policía la rechazaba por una cosa que es lo más caro que hay. Ese gas pimienta de primera calidad, que no tenían derecho a reclamar lo suyo. Y el gobierno se puso firme. En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta, le convenía. Ténganlo en cuenta eso. Este país tiene tantos años de justicia social que, ¿qué es la justicia social? Es la envidia, el odio, el resentimiento. A ver, originalmente la envidia era un pecado capital. No renegues la historia de tu patria. No renegues la historia de tu familia. No niegues a tus abuelos. Busca las raíces, busca la historia y desde allí construir el futuro. El Papa es tan cobarde que ni siquiera tuvo lo que hay que tener para decir de quién está hablando. Y eso lo muestra como un cobarde. Entonces no tengo ningún problema en decir lo que digo del impresentable que está en Roma. Y aquellos que te dicen que sí, los héroes nacionales ya pasaron, o que no tiene sentido, que ahora empieza todo de nuevo, reíteles en la cara. Son payasos de la historia. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí? Que defiende la justicia social. Que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo? Bueno, los exabruptos del presidente argentino en su momento fueron muy fuertes, muy delirantes, de demasiada agresividad innecesaria, ¿no? Lo cierto es que después con el tiempo salió a tratar de pulir estas diferencias y a pesar de las mismas, decía en su momento el propio Javier Gerardo Milei que hoy resultan menores, pero haber podido conocerlo al Papa Francisco en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para él, ¿no? Eso es lo que decía y lo publicaba
también lo reiteraba tempranamente el presidente argentino en referencia justamente al líder religioso fallecido este lunes, ¿no? Más tarde, bueno, se dio a conocer que dará el presente en el día de las exequias del sumo pontífice. Estiman que va a tomar un avión, no sabemos si va a viajar con el avión presidencial o lo hará en un vuelo privado o vuelo de línea. Dicen que va a concurrir con muy pocos funcionarios, para que, bueno, esté presente justamente en las exequias del Papa Francisco. Pero estas son las locuras que han tenido durante muchas décadas los dirigentes y políticos de la Argentina, ¿no? Hay muy pocos que se salvan de estas atrocidades que cometen sin darse cuenta, o en campaña política, o por cuestiones que van pasando y sucediendo en la vida argentina. Lo otro triste y lamentable en estas dos caras de la moneda, que siempre está bueno mostrarlos para que veamos cómo está hoy la Argentina, ¿no? Cuando se ha perdido la oportunidad, triste y lamentablemente, de haber podido tener a Jorge Bergoglio en algún momento antes de su partida en el país. No se pudo lograr por estas diferencias, por estas grietas, por estas atrocidades que cometen los dirigentes políticos de la República Argentina hace décadas, ¿no? Agrietando a la sociedad innecesariamente, ¿no? Un tema que realmente va a haber que analizarlo en profundidad, ¿no? Para ver cómo hacemos para evitar este tipo de tristes situaciones que hemos vivido. La situación lamentable también la vivió la propia vicepresidenta Villarruel de la República Argentina en las últimas horas, cuando concurrió justamente a una misa en la iglesia donde ejercía en su momento el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, allí en Flores, en plena capital federal. Fíjense lo que pasaba a la salida de la vicepresidenta de la Argentina. Bueno, esto es lo que pasa, triste y lamentablemente en la Argentina, ¿no? Esa tremenda grieta que cada vez parece que es más fuerte. Parecía que había desaparecido en parte, pero estamos viendo que es todo lo contrario, ¿no? Grupos de patoteros agrediendo, insultando innecesariamente. Esto es lo negativo que tiene la Argentina de hoy, ¿no? Esta tremenda división entre los propios argentinos. Un tema que creíamos que lo podíamos llegar a superar, pero lamentablemente sigue estando presente, ¿no? Esta falta de coherencia de la dirigencia y de los funcionarios políticos de la Argentina, que cada vez le causa un mayor dolor a los propios ciudadanos de este país, ¿no? En un acto en honor a un hombre, al ser humano más importante de la Argentina, Jorge Bergoglio, en una misa terminamos con este tipo de situaciones. La falta de respeto, ¿no? La falta de coherencia de muchos de los propios argentinos, que terminan en este tipo de situaciones lamentables. Las dos caras de la moneda en Galáctica Internacional.